A ver, compartir pantalla. ¿Sí se ve el Chrome? Sí, ya se ve, ahora sí. ¿Sí? Ok. Ok, estas son las pequeñas verrugas que llegan a salir. Si se fijan, esta es en el área genital, en lo que viene siendo el ano. Estas son cerca del área genital, en lo que viene siendo la parte púbica. Aquí se muestra tanto en lo que viene siendo la parte del glande, que es el cuerpo del pene, y adentro de los labios de la vagina de la mujer. Como les menciono, puede desarrollarse en cualquier otra parte del cuerpo, incluyendo partes internas que vienen siendo también adentro de los órganos. Puede llegar a desarrollarse. Por eso es una de las enfermedades más peligrosas. Por eso y porque no tiene cura. Una vez que tú te contagias este virus, una de dos. Puede llegar a encapsularse en una parte del cuerpo y puede llegar a ser extraído, pero en cualquier momento puede llegar a aparecer en otra parte del cuerpo. ¿Cómo se extrae? A través de cirugía, quitan toda el área, la extraen completamente, incluyendo unos centímetros alrededor del área, para evitar que haya algún residuo contagioso. Pero de igual forma, se puede llegar a esparcir a otra parte del cuerpo, porque es un cáncer al final de cuentas. Cuando un cáncer se va al torrente sanguíneo y empieza a invadir otras partes del cuerpo, se le conoce como, ay, se me fue el nombre. Mm, ay, ay, ay. Déjenme ver aquí rápido. Aprovechando que abrí el navegador. Es cáncer en tercera etapa. Tejidos adyacentes a propagarse. Bueno, no me sale. Bueno, tiene su nombre cuando el cáncer empieza a propagarse por otras partes del cuerpo. En cuanto me acuerde, que en un reto yo creo ya me llega a la mente la palabra, lo que sucede es que al igual que eso, el VPH, como es un tipo de cáncer, puede esparcirse por otras partes del cuerpo infectándolo. En cualquier otro momento puede llegar a aparecer. Hay algunas pastillas, algunos medicamentos que les dan a las personas para mantenerlas bajo control y cada 6 meses tienen que estar haciéndole sus chequeos para ver que no haya desarrollado el virus en alguna otra parte del cuerpo. Pero no tiene una cura. Como les comento, se contagia al tener contacto con las verrugas o contacto con los fluidos de una persona infectada. ¿Cuáles son los fluidos? Los fluidos son los fluidos sexuales, ya sea los que segrega tanto el pene como la vagina, o también son lo que viene siendo la sangre, las plaquetas, el plasma, etcétera, que viene directamente del interior de nuestro cuerpo. Todo esto puede llegar a contagiar a la otra persona con el virus. ¿Cuál es la siguiente enfermedad que vamos a ver? Es el herpes. El herpes es una de las enfermedades más comunes que existe en el ser humano. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no únicamente se contagia a través de relaciones sexuales, se contagia también con los fluidos, incluso con los besos. Hay dos tipos de herpes. Es herpes tipo 1 o tipo A y herpes tipo 2 o tipo B. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El herpes tipo 1 o tipo A es el más común de todos, que es los famosos fuegos labiales. Sí, esas pequeñas llagas que te salen en el labio, alrededor del labio,
adentro de la boca, etcétera, cuando se te bajan las defensas, son herpes. El herpes no tiene cura. El herpes, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tus defensas están bajas, aparece un pequeño fuego, una pequeña llaga, la cual es altamente contagiosa. Si una persona tiene contacto con tu llaga, es muy probable que llegue a infectarse. De igual forma, con tu sangre o con tus fluidos directamente, siempre y cuando tengas una llaga visible. Si tú besas a una persona que tiene un fuego, te lo va a contagiar. Pero ¿cuál es el problema? Uno dice, bueno, es un fuego que sale en el labio, no hay problema. Sí lo hay. Si no te cuidas, si no tienes una buena dieta, una buena alimentación, si no haces ejercicio suficiente, si no duermes lo suficiente, si estás en constante estrés, ansiedad, etcétera, tus niveles de defensa comienzan a bajar. Y hay un punto donde tus niveles de defensa son tan bajos que no únicamente te va a salir el fuego en la boca. ¿Dónde puede llegar a aparecer? En el cerebro. Oiga, profe, Mande. dice que esas llaguitas que salen en el labio es un tipo de herpes, ¿no? Ajá. Y es una enfermedad de transmisión sexual. El herpes tipo 1 no es tanto de ¿cómo? Transmisión sexual. Se Ah, transmite cuando tienes contacto con la llaga de la otra persona, que besas a la persona que tiene la llaga. ok, ya. ¿Sí? Yo pensé que era una enfermedad de transmisión sexual esa. Se contagia a través de fluidos y a través del contacto con la llaga, pero no se le considera tanto de sexual. ¿Por qué? Porque para contagiarla no necesitas tener relaciones sexuales con otra persona. Simplemente con un beso ya te lo puede contagiar. El herpes tipo 2, que es el que sí es por contacto sexual, esta sí es una enfermedad meramente de transmisión sexual. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si tus defensas bajan lo suficiente, la llaga aparece, pero en tu cerebro, ocasionando daños neuronales permanentes. Incluso puede ocasionar la muerte. Por Tengo una eso, duda, perdón. ajá, Si digamos que yo tengo contacto con alguien que tiene herpes tipo uno, ajá. este, pero él no sabe, este, después puede ir evolucionando o así, sucesivamente. Mira, cuando tú tienes contacto con una persona que tiene herpes tipo 1, lo que sucede es que si tú tuvieses contacto directo con la llaga, que haya tenido Ujú. la llaga y tuvieses contacto, te vas a contagiar forzosamente. No va a Ok. aparecer una llaga en ti hasta que tus defensas bajen lo suficiente para que pueda desarrollarse la llaga. Hay personas que tienen tan fuerte el nivel de defensas en su cuerpo que la única forma de que se desarrolle una llaga es después de haberse enfermado de gripa, de diarrea o incluso ni así se desarrolla. Puede tener el virus en su cuerpo, pero por sus niveles tan altos de defensa no se desarrolla. No, ok. Pero son Y casos muy extraños. sí, y digamos que curiosamente, pues no he estado ni con nadie así, ni beso, ni nada, lo que tú quieras. ¿Se puede llegar a pegar de otra manera? El detalle aquí es que el virus dura cuestión de segundos, no dura mucho tiempo en el aire, en el medio ambiente, pero por ejemplo, si la persona tiene la llaga y toman refresco con un popote o del mismo vaso y la otra persona al instante que la otra persona tomó también lo hace, corre el riesgo también de contagiarse del herpes tipo 1. Mm, ok. ¿De qué otra forma puede llegarse a contagiar sin que la persona se dé cuenta que lo contagiaron? Muy sencillo. Cuando son niños chiquitos, muchas veces los tíos, los primos, los papás, etcétera, llegan y besan al niño. Oh, ok. De esta forma también pueden contagiarlo. De hecho, es una de las formas más comunes que te contagien cuando eres un infante porque medio mundo te besa y de esa forma pueden llegar a contagiarte. Y crece si se va desarrollando después de un tiempo, ¿verdad? Sí, después de un tiempo, cuando se bajan lo suficiente las defensas, es cuando empieza a desarrollarse. El problema es cuando se bajan mucho las defensas, porque Claro. puede aparecer en el cerebro. Ok. Ah, pues está ahí mi duda, muchas gracias. Muy bien. Ahora, el herpes tipo 2, este sí es meramente sexual. ¿Por qué? Porque se contagia a través de fluidos y
a través del contacto con la llaga. Bueno, pues sí, la ampolla, vamos a ponerla. Aquí. Me espera mi computadora. ¿Sí es así o cómo se escribía? No sé. Ya. Muy bien, se contagia a través de el contacto con fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Volvemos a lo mismo. Lo que viene siendo lo que segregamos cuando tenemos relaciones sexuales a través de nuestros aparatos reproductores y también la sangre, las plaquetas, el plasma, etcétera. Todos son fluidos. Esta ya no se contagia únicamente cuando tienes contacto, sino también directamente con la llaga, sino también con los fluidos. ¿Qué sucede? El herpes tipo 1 sí puedes llegar a contagiarlo con tu sangre, pero es más difícil. Hay una probabilidad del 10%. Cuando es la llaga, sí es del 100%. En este caso, ya sea con fluidos o ya sea con la ampolla directamente, te contagias en un 100% de las veces. Aquí sí no hay de que a lo mejor me contagio, a lo mejor no. Aquí sí es 100% de las veces, ya sea con fluidos o ya sea directamente con la ampolla, la llaga, etcétera. Vamos a ver lo que viene siendo la llaga. Herpes, vamos a ver primero el herpes labial. Imágenes. Aquí está, este viene siendo el herpes labial, los famosos fuegos. Y ahora vamos a ver el herpes genital. Este es el herpes genital. ¿Por qué el herpes genital es peligroso, al igual que el labial? Porque únicamente aparece cuando los niveles de defensa bajan. Tú no puedes saber a ciencia cierta si la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales tenga herpes, únicamente porque te fijas y dices, no tiene llagas, no tiene herpes, ¿no? Aparece la llaga, aparece la pequeña ampolla, se cura y puede durar un mes, medio año sin que vuelva a aparecer la llaga, pero la persona tiene el virus y te lo puede contagiar en la cuestión genital. Por eso es tan peligroso el herpes. No tiene cura y es fácilmente de contagiarse. Y ese es igual que el labial, o sea, en un determinado momento desaparece. Sí, en un determinado momento desaparecen. Por eso les digo, aparece la ampolla, aparece la llaga, se cura y tarda un tiempo en volver a aparecer. Pero en cuestión del herpes genital, este no importa si no está la llaga, de todas formas te va a contagiar. Ese es el problema de este herpes. Por eso es tan peligroso. Por eso estas tres A ver, entonces, enfermedades. Ajá, perdón, te contagias de herpes, aunque no te salgan llagas, tú lo tienes, pero nunca se te va a quitar y no se va a manifestar en ocasiones. ¿O cómo? exactamente, sí. En Sí, ocasiones así no es. se, sí, en ocasiones no se va a manifestar, vas a estar normal y todo, pero eso no quiere decir que estés curado, únicamente está en reposo el virus. En cuanto el Ah, virus sienta que puede manifestarse, porque los niveles de defensa bajan, va a volver a aparecer. ok. Eso es lo que hace tan peligrosas estas enfermedades, porque no son fáciles de detectar y aunque se detecten, no tienen una cura. Ahora, ¿cuál es la siguiente enfermedad que vamos a ver? La siguiente enfermedad es, les comparto la pantalla, la gonorrea. La gonorrea sí tiene cura. ¿Cuál es el problema de la gonorrea? ¿Por qué es tan peligrosa la gonorrea? Porque la gonorrea, como tiene años, siglos existiendo en lo que viene siendo la humanidad, ¿qué sucede? Ha tenido muchas mutaciones, ha tenido muchas variaciones en cuestión del virus. Esto ha hecho
que la gonorrea haya ganado resistencia a muchos fármacos, a muchos antibióticos. ¿Y qué sucede? Que en ocasiones el virus de la gonorrea puede ser que se te contagie una gonorrea simple de cualquier tipo o una supergonorrea. ¿Cuál es la supergonorrea? La supergonorrea es una versión de la gonorrea la cual es inmune a la mayoría de los antibióticos. ¿Cómo la pueden llegar a tratar? Tienen que hacerte exámenes, estudios y un cultivo del virus que tienes. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el medicamento que sí va a poder atacar y hacer efecto contra ese virus. Eso es lo que la hace tan peligrosa la gonorrea. Actualmente, con lo que pasó del COVID, se silenció un poco lo que viene siendo la supergonorrea, pero unos meses antes del COVID, lo que fue en febrero del año pasado, del 2020, empezó a haber un descontrol de supergonorrea detectado en Madrid, en la ciudad de España, en lo que fue la Ciudad de México y partes de la ciudad de Guadalajara. Empezó a haber muchos casos de supergonorrea, de personas que acudían al médico porque tenían una enfermedad de transmisión sexual, les detectaban que era gonorrea, pero ningún medicamento les hacía efecto. Por lo tanto, tenían que hacerles estudios y cultivo. ¿Y qué pasa si tú no te tratas la gonorrea? La gonorrea tiene algunas características. ¿Cuáles son? Es secreción de líquido maloliente. Secreción de líquido maloliente. Sale un pequeño líquido, ya sea del aparato reproductor femenino o masculino, un pequeño líquido viscoso de un color amarillento, marrón o verdioso, el cual tiene un olor muy fuerte y muy asqueroso. ¿Qué más hace? Inflamación de las vías urinarias y del tejido del área genital. ¿Qué sucede? Inflama todo lo que viene siendo el glande, inflama todo lo que viene siendo la uretra, etcétera, y en cuestión de las mujeres inflama todo el aparato reproductor femenino. Al haber una inflamación, ¿qué sucede? La inflamación va a generar olor, va a generar ardor, va a generar infección. Vas a empezar, además de segregar este pequeño líquido maloliente, también a segregar pus, incluso sangre. ¿Qué más hace? Inflamación en el caso de los hombres de los testículos. En el caso de las mujeres puede llegar a ocasionar hemorragias o amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea es que la mujer deje de menstruar, se corta su menstruación o puede provocar hemorragias. La mujer menstrua, pero la menstruación que va a tener es mucho más fuerte de lo común, lo cual puede llegar a ocasionar en la mujer una anemia por tanta pérdida de sangre. ¿Qué más provoca la gonorrea? Infecciones en las vías, infecciones en las vías urinarias. Puede provocar infecciones en todos los conductos orinales y puede llegar incluso a provocar infección en los riñones. ¿Por qué es tan peligrosa la supergonorrea? Exactamente por esto. Porque como es una enfermedad la cual si no tratas a tiempo, esta pequeña infección que comenzó en el área genital puede llegar a irse a los riñones. Si llega a los riñones, puede provocar una inflamación de los riñones y empezar a afectar su funcionamiento. Hay ocasiones que puede llegar a ocasionar una deficiencia renal de grado 3. ¿Cuál es la deficiencia renal de grado 3? Que tus riñones empiezan a trabajar únicamente en un 25% de lo que deberían de trabajar. Esto, o por obvias razones, va a generar problemas en todo el cuerpo.
provocando incluso la muerte de la persona, únicamente por una enfermedad de transmisión sexual que no es tratada a tiempo. Por eso es tan peligrosa la gonorrea y sobre todo la supergonorrea. Y aunque te la curen y todo, si llegó a la etapa de afectar a los riñones y provocarle una deficiencia renal de etapa 3, esto va a provocar daño permanente en tus riñones. Es algo de lo que ya no se va a recuperar. Sí, van a empezar a funcionar y todo nuevamente, pero si antes funcionaban en un 80-90%, ahora van a funcionar en un 50-60%. Vas a correr el riesgo de que en algún punto de tu vida vayas a tener deficiencia renal nuevamente de grado 3 o incluso grado 4. ¿Cuál es el grado 4? Cuando tus riñones dejan de funcionar completamente y necesitas hemodiálisis y un trasplante de riñón. La gonorrea, como les menciono, tiene cura. ¿Cuál es la cura? Antibióticos. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de antibióticos? Dependiendo el grado en el que se encuentra la gonorrea, puede ser 15 días o puede ser de hasta un mes. ¿Cuáles son los antibióticos? Generalmente son antibióticos inyectados, ya que por la resistencia que ha generado actualmente la gonorrea, aunque no sea una supergonorrea, una gonorrea normal no puede ser tratada con antibióticos encapsulados en pastillas, tiene que ser directamente inyectado. Así que durante 15 días te van a estar inyectando y si es una gonorrea normal, si es una supergonorrea o ya está avanzada la gonorrea, durante 30 días te van a estar inyectando diario. Aparte te recetan lo que viene siendo analgésicos, desinflamantes, también te recetan, se me fue el nombre, cremas para poder contrarrestar toda la parte afectada. ¿Por qué? Porque al momento de haber una inflamación, esto va a provocar que se empiece a romper lo que viene siendo la capa de la piel y generar pequeñas llagas en todo el área genital. Estas llagas tienen que ser tratadas con una pomada especial para sanarlas y para aparte evitar que se lleguen a infectar y desarrollar otras enfermedades aparte de la gonorrea. Ahora, en casos donde la gonorrea afectó las vías urinarias y afectó de forma bastante grave lo que viene siendo la parte de la uretra en el caso de los hombres, incluso tienen que hacerles operaciones donde les meten un pequeño tubo de metal y les limpian toda el área de la uretra con lo que viene siendo primero una pequeña aspiradora y luego básicamente les rascan con un hisopo con algunos medicamentos toda el área de la uretra para poder sacar toda la infección. Así como cuando te quemas y te tienen que limpiar la parte de la quemada o de la herida, que te raspan, así con jabón y todo, lo mismo te hacen en la uretra. Así que imagínense el dolor que es eso. ¿Dudas? No, ninguna. Entonces, yo he escuchado ahorita que estamos hablando de gonorrea. Quiere Ajá. decir que cada infección de vías urinarias es como probable que te haya dado gonorrea o no tan probable. No, el hecho de tener infección de vías urinarias muchas veces, sobre todo en el caso del mexicano, se debe al hecho de que no tomamos la suficiente cantidad de agua, sino que Oh, tomamos refrescos, tomamos jugos, enlatados, etcétera, y esto tienen grandes cantidades de azúcar y sales. ¿Qué sucede? Las azúcar y las sales provocan pequeñas piedras en los riñones. Estas piedras provocan inflamación en el riñón y la mayoría de las ocasiones el riñón las deshace, pero para deshacerlas ya provocó una inflamación y esta inflamación va a provocar una pequeña infección en las vías urinarias. Hay ocasiones donde las piedras son tan grandes y son tan resistentes que el riñón no puedes hacerlas y ocupas tomar medicamentos especiales o incluso tienen que hacerte una cirugía para poder remover las piedras. oh, ok. Pero sí, es más que nada por nuestra mala alimentación. No, muy bien. Ahora, ¿cómo se contagia la gonorrea? Teniendo relaciones sexuales con una persona que tenga gonorrea. ¿Cómo puedes saber si la persona tiene gonorrea? Que tenga un fluido anormal, ya sea de color amarillo, de color marrón, de color verdioso, no es un fluido normal que segregue el cuerpo.
Por lo tanto, es muy probable que tenga alguna infección en el área genital, que puede ser gonorrea, ahorita lo vamos a ver, que también puede llegar a ser clamidia. ¿De qué otra forma? Con el olor de los fluidos. El olor normal de los genitales, tanto del hombre como de la mujer, puede llegar a ser en ocasiones muy ácido. Es un olor ácido y un olor que huele, pues mucha gente dice que huele como a pescado. Ese es un olor normal. ¿Cuándo es cuando hay que alertarse del olor? Cuando el olor ya no es un olor ácido ni un olor así como pescado, sino que es un olor como algo putrefacto. Es un olor que incluso lo hueles y te da asco. Ahí es cuando debes decir, no, a ver, espérate, déjame ver qué onda. Generalmente cuando es gonorrea, el olor se alcanza a percibir al instante, porque es un olor muy, muy fuerte. Y aún así, es una de las enfermedades más comunes, de las más contagiosas, y por lo menos una de cada 3 personas en la Ciudad de México ha tenido o tiene gonorrea. Muy ¿Una de bien. cada 3? Ajá, en la Ciudad de México. Una de cada 3 personas ha tenido o tiene gonorrea en la Ciudad de México. Muy común, va. ¿Sí? Es demasiado común. Muy bien. Siguiente enfermedad de transmisión sexual, sífilis. La sífilis, sí, sí tiene cura la sífilis. Pero ¿qué sucede con la sífilis? La sífilis es una de las enfermedades más peligrosas. ¿Por qué? Porque no la detectan en la primera o en la segunda etapa. La sífilis se divide en 4 etapas. Primera etapa, después del contacto sexual o directo con la llaga de una persona infectada, aparece en el nuevo huésped la primera o primeras llagas 15 días después. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes relaciones sexuales con una persona que tiene sífilis o que tenga las llagas de la sífilis expuesta. 15 días después de haber tenido ese contacto con esa persona, tú vas a desarrollar tu primera llaga o tus primeras llagas. Generalmente es de 1 a 3 llagas las que aparecen en el cuerpo. Pero ¿qué sucede? Las llagas son indoloras, inoloras y poco visibles. ¿Por qué son poco visibles? Son poco visibles porque aparecen en el área genital y son muy pequeñas. Las primeras que aparecen son muy pequeñas, generalmente no pasan de 1 centímetro de largo las llagas. Entonces, como son llagas muy pequeñas y están en el área genital, generalmente estas primeras llagas no las ven. O si las llegan a ver, dicen, a lo mejor me corté, es un pequeño granito, etcétera, porque no les duelen, no huelen a nada. ¿Por qué no duelen? Porque el virus es tan inteligente que lo que hace es que al momento de salir la llaga, adormece toda esa área, adormece los receptores de dolor de esa área, haciendo que no duela. Pueden apretarse la llaga y no sentir nada. Por eso no les hacen caso. Porque es 1, 2 o 3 llaguitas, te la ves, dices, a lo mejor me corté, no me duele, no sale nada. Pues está bien, no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Que como no le hiciste caso en la primera etapa, viene la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Esas llagas desaparecen, tardan 15 días en salir y de 15 días a 1 mes después de que salieron, se desaparecen, como si fuera una cortadita normal, un granito, etcétera, se desaparece y viene la segunda etapa.
vuelven a aparecer las llagas, pero en un número mayor. ¿Cuál es este número mayor? Va a depender del sistema inmunológico de la persona. Pueden salirle 5 llagas, 10 llagas, 20 llagas, pero todas estas llagas salen meramente en el área genital, en lo que viene siendo el área púbica, o puede aparecer en lo que vienen siendo los muslos. Pero son llagas igual pequeñas, son indoloras, y pues la gente dice, a lo mejor algo me cayó mal, me infecté, o me corté, o X cosa, y no les hace caso, porque no les duelen, y porque son una cantidad tan pequeña de llagas. Por lo tanto, la persona no se trata. Y ahora viene ya la parte más intensa, que viene siendo la tercera etapa. Ahora sí, en la tercera etapa, el virus dice, ok, ya salí, una llaga, 3 llagas la primera vez, no me hizo caso. Ya salieron 10 la segunda vez, no me hizo caso. Pues entonces puedo salir ahora sí libremente. Y ahora ya no te va a salir 1, 2 o 3 llagas. Te van a salir un sinfín de llagas en todo el cuerpo. Se esparce por todo el cuerpo. ¿Cuánto puede tardar en esparcirse? Puede tardar incluso después de la segunda vez que salieron las llagas y se curaron, puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando salgan te van a salir en las manos, en el pecho, en los hombros, en la espalda, en la cara, en los pies, en las plantas de los pies, en cualquier parte del cuerpo van a salir llagas. Y ya no va a ser 1, 2 o 3 llagas, no, ya son cientos de llagas las que llegan a salir. Hay personas que todo su cuerpo se llena de llagas. Aquí en este momento es donde ahora sí la gente dice, voy a ir al médico. ¿Qué me está pasando? La gente va al médico, le detectan que tiene sífilis en etapa 3 y le tienen que dar medicamento. ¿Cuál es el medicamento? Ya son inyecciones. Cuando se detecta en la segunda etapa o en la tercera etapa, les recetan algunos antibióticos, los cuales son, ¿cómo se llama? Pastillas. Ya cuando es en etapa 3, ya les tienen que recetar inyecciones. Y el tratamiento que aquí dura de 7 a 10 días, acá dura hasta 21 días. Y son inyecciones. Además, estas llagas van a dejar marcas permanentes en el cuerpo. Si salen en el rostro, van a dejar cicatrices en el rostro. Es como la varicela, el sarampión, que deja marcas en el cuerpo donde salen las ampollas. En este caso, estas llagas van a dejar marcas en todo el cuerpo. Pero ¿qué sucede? Aún así, aún saliendo en todo el cuerpo, hay gente que lo confunde con sarampión, lo confunde con viruela, y como no te da fiebre, como no te duele, dicen, es que es una simple varicela, es un simple sarampión, y se quedan en su casa. Y como se tardan 15 días aproximadamente en desaparecer las llagas, desaparecen. Y no le hicieron caso a la etapa 3. Aunque no lo crean, sí hay gente que hace eso. A la etapa 3 tampoco le hace caso porque la confunde con otra enfermedad, y porque le hace caso a la abuelita, le hace caso a la vecina, al vecino, que le dicen que es una simple varicela, simple sarampión, y sí se quedan. Y llega la etapa 4. ¿Cuál es la etapa 4? Pues ya no le hiciste caso cuando salió en tu cuerpo, ya no le hiciste caso en ninguna de las etapas anteriores, pues el virus ya no solamente va a aparecer en tu cuerpo exterior, invade los órganos. Ya cuando es la cuarta etapa, el sarampión, la sífilis aparece en los riñones, en el hígado, en el estómago, en los intestinos, en el cerebro, causando daños orgánicos permanentes. De ser una simple enfermedad que en etapa 1, etapa 2 se puede tratar con pastillas, en etapa 3 se puede tratar con inyecciones, cuando llega a la etapa 4 invade los órganos y puede ser altamente mortal, y en dado caso que no sea mortal
y se trata a tiempo, la etapa 4, va a dejar daños permanentes en la persona. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestro cuerpo y identificamos cualquier cosa rara que haya en nuestro cuerpo para no llegar a esto de aquí. Hacerle caso a todo lo que nuestro cuerpo nos dice. Y otra cosa muy importante, revisar siempre cuando tenemos relaciones sexuales con otra persona. Y ya no solamente sexuales, sino también tenemos una intimidad con la otra persona, que viene siendo desde un simple beso. Hay que checar eso. Hay personas, en Europa sobre todo, que cuando tienen una pareja, lo primero que hacen es decir, ok, vamos a ser pareja y todo, pero quiero que te hagas un examen. Un examen para ver que no tengas ninguna enfermedad de transmisión sexual. Aquí en México lo ven como un chiste, pero no es algo que debería de hacerse, porque realmente no sabes con cuántas personas ha estado tu nueva pareja, o incluso aunque haya estado solamente con una persona, no sabes si esa persona con la que estuvo le transmitió alguna enfermedad y te lo pueda llegar a contagiar a ti. Así que no es de locos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es cuidar tu salud, es cuidarte a ti mismo. Ahora, ya vámonos con las enfermedades de transmisión sexual que son comunes, pero ya no son tan peligrosas. ¿Cuáles son? La clamidia. ¿Qué es la clamidia? La clamidia es una infección que se origina en el área genital y es provocada por hongos o bacterias. La clamidia es la enfermedad de transmisión sexual más común de todas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se contagia a través de las relaciones sexuales, pero también se puede desarrollar sin tener relaciones, como teniendo una mala higiene. Si tú no limpias de forma correcta tus genitales o tú limpias tus genitales con un jabón que te irrita, esto va a provocar una pequeña infección. Esta pequeña infección va a convertirse en una clamidia. ¿Cuáles son los síntomas de la clamidia? Comezón y ardor en la zona genital, inflamación de la zona genital, en etapas avanzadas es secreción de líquido maloliente y, se me fue, pequeñas erupciones en el área genital. Cuando está en las primeras etapas, únicamente te va a causar comezón y ardor en la zona genital y una pequeña inflamación en la zona genital. Se te va a poner de color rojizo. Cuando ya es una etapa más avanzada, va a generar una secreción de líquido maloliente. Este líquido, al igual que el de la gonorrea, puede ser verdioso, amarillento o marrón. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es un color amarillento, quiere decir que la infección apenas comienza en las vías urinarias. Cuando es de un color verdioso, la infección ya es más intensa. Cuando es de un color marrón, quiere decir que la infección va acompañada, además de pus, porque la pus es la que da el color y el mal olor, va acompañada también de sangre. Quiere decir que tus vías urinarias están tan infectadas e inflamadas que ya hay daño el cual está haciendo que sangres. Por eso sale de un color marrón. Por eso se llega a confundir en ocasiones la clamidia con la gonorrea, por este síntoma de aquí, que es la secreción maloliente.
y aparecen pequeñas erupciones genitales. Estas erupciones son pequeños como granitos, pequeños bultitos que salen por la misma irritación generada por el comezón y el ardor. Como la persona comienza a rascarse, comienza a irritar esa área y salen estas pequeñas erupciones. ¿Por qué es la más común? Porque el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, es húmedo y caliente, sobre todo en cuestión de las mujeres. Si la mujer y el hombre no tienen una buena higiene, se puede generar este tipo de infección y al generar la infección en la persona, si tienes relaciones sexuales con otra persona, la vas a contagiar porque es un hongo o es una bacteria y es altamente contagioso, pero son las más comunes. De hecho, hasta salen comerciales en caso de las mujeres que venden los óvulos para las infecciones vaginales, los cuales es porque estás desarrollando una clamidia. Por eso es la más común y de la que más se conoce hasta el momento, y es muy difícil que llegue a estas etapas de aquí. Hay una tercera etapa, que es la etapa más avanzada de todas. Si tú ya no le haces caso a estas dos, puedes llegar a generar una infección en las vías urinarias, igual que la gonorrea, lo cual te genera una deficiencia renal y puede generarte daños permanentes, pero ya estamos hablando en casos extremos, que sí, hay gente que llega a esos casos. Y por último, la última enfermedad, piojos genitales. Así como existen los piojos que se van al cabello, en el área de la cabeza, en el área de la barba, hay piojos genitales. Esos piojos se van directamente al área pública. ¿Cuál es la diferencia entre el piojo genital y el piojo común? Muy sencilla. El piojo común lo que hace es comerse el cuero cabelludo, la parte de la piel que está cerca de la barba o vello que se encuentra cerca de la cara, y es lo que hace, comérselo y generar pequeñas erupciones, comezón, irritación, etc. El piojo genital, además de eso, se incrusta adentro de la piel. Cuando la persona se contagia de piojos genitales, la persona tiene que bañarse con un jabón especial, tiene que rasurarse el área genital para poder eliminar el piojo. Pero si el piojo estuvo las suficientes horas en el área genital, puede llegar a enterrarse en la piel y tienen que hacer una pequeña incisión y sacarlo. Hay ocasiones donde la persona siente comezón, pero pues no le hace caso, pasa 1 o 2 días y el piojo se reproduce, al igual que el piojo común, deja liendres, huevecillos, se reproduce y estos ya no va a ser un piojo, van a ser 10, 20 piojos, de los cuales por lo menos unos cuantos van a enterrarse debajo de la piel y van a tener que ser extraídos a partir de una pequeña cirugía no invasiva. Por eso es peligroso este piojo, más que nada. Ahora, ¿cuál es el problema del piojo? Que no únicamente se contagia teniendo relaciones sexuales. En un baño público, en una alberca o incluso en un centro comercial que te pruebas un pantalón, una blusa, puedes llegar a contagiarte de este piojo. ¿Por qué? Porque es un pequeño insecto, el cual brinca de un lado a otro. ¿Alguna duda? ¿Todo No, bien? ninguno. Ahora vámonos con lo poco más interesante. Ya dejemos de lado las enfermedades de transmisión sexual y eso, y vamos a centrarnos en lo que vienen siendo los trastornos sexuales. Existen dos tipos de trastornos sexuales. ¿Cuáles son? Son los físicos y los psicológicos. Vamos a empezar viendo los trastornos psicológicos. Dentro de los trastornos psicológicos, vamos a empezar con el más común, que es el trastorno fetichista. El trastorno fetichista es tener, se los anoto, es sentir
excitación o deseo por un objeto determinado o parte del cuerpo específica. Dentro de este trastorno incluye todo lo que viene siendo las personas que actualmente yo vi que se puso muy de moda, lo que viene siendo de los pies, que les llaman la atención los pies, sienten excitación por los pies, etcétera. Hay personas que es por la barba, personas que es por las manos, personas que por X parte del cuerpo, personas que por los zapatos, que por los vestidos, que por la lencería, que por la forma de hablar, etcétera. Aquí entra todas esas cosas raras que le excita a una persona, pero es algo determinado que le va a causar ese deseo o esa excitación. Hay un sinfín de fetiches, esa va a ser su tarea. Van a investigarme por lo menos 5 fetiches. Lo van a escribir, el nombre del fetiche y su descripción en su libreta. Van a tomarle foto y lo van a mandar al grupo. Muy bien. Vámonos con el siguiente trastorno. Ya vamos a entrar en trastornos pues un poco más raros. ¿Cuál es? Transvestista. Trastorno transvestista. Como su nombre lo dice, es similar al género sexual que vimos, que es género transvesti. Y en ese caso, la persona se identifica como una persona del sexo contrario y se viste como la persona del sexo contrario. Únicamente se viste. En este caso, la persona no se identifica, únicamente siente placer y excitación al vestirse como el sexo contrario. La persona se viste, en este caso si es hombre, se viste como mujer, se pone un vestido, tacones, se maquilla, etcétera, y de esta forma se excita e incluso llegan al orgasmo. Es más común en los hombres que en las mujeres este trastorno, pero también hay mujeres que se llegan a vestir como hombres y sienten este placer y esta excitación. El siguiente trastorno es el trastorno, se me fue, que es la pedofilia. La pedofilia es el deseo y excitación sexual con personas menores de edad. Aquí entra algo que debo de comentar. La pedofilia en cuestión mental, se considera cuando tú eres una persona mayor de edad y sientes atracción sexual por infantes o adolescentes. ¿Hasta qué edad se consideran adolescentes? Hasta los 18 años en México, pero en el resto del mundo hasta los 21 años. Entonces, si yo tengo 30 años y me atrae una persona que tiene 20 años, podría decirse que eres pedófilo. ¿Por qué? Porque esta persona todavía no se desarrolla lo suficiente mentalmente. Por lo tanto, te estás aprovechando de esa persona y entra como pedofilia. En cuestión legal, pedofilia es cuando tú eres 9 años mayor que esa persona. No importa si es adolescente, infante o adulto. Si tú eres 9 años mayor que esa persona, ya se considera como pedofilia en la cuestión legal. ¿Por qué? Porque en la cuestión legal lo que ellos defienden es que, ok, podrá tener 30 años esa persona y tú 39, 40 años, pero tú tienes 9 años más de vida, más de experiencia que esa persona. Por lo tanto, tú puedes manipularla con mayor facilidad. Ahí no les importa si ya tienes desarrollada tu razonamiento y todo, no. Que los 9 años es más que suficiente para que tú puedas controlarla. Ante la ley, si tú tienes 9 años más que la persona, tenga la edad que tenga, ya se considera pedofilia. En cuestión de salud mental, únicamente es pedofilia cuando la persona es menor de edad. Que en cualquiera de los dos casos
pues está mal y sí, sigue siendo una enfermedad mental el hecho de estar con una persona 9 años menor que tú o incluso menor. Pero si yo tengo 40 y me gusta una de 30, igual. Aquí entran varias cosas. El detalle aquí es que sí, yo conozco muchas personas que, por ejemplo, hay un pastor cristiano el cual le lleva a su esposa 20 años de edad. Él la conoció cuando él tenía 48 años y su esposa tenía 28 años. Y mucha gente dice, ay, no hay problema, ya los dos son mayores y todo. Pero si nos ponemos a ver en cuestión de experiencia, pues el pastor era 20 años mayor. El pastor pues obviamente tenía más experiencia, más labia, más todo, y pues ya tenía una vida, la otra persona no. Así que hasta cierto punto podría decirse que está mal, pero también están las personas que dicen que para el amor no hay edad, que si los dos se quieren, ¿por qué no van a estar juntos? Ah, ok. Así que pues ahí entra mucho debate. Al igual que la cuestión de la homosexualidad, la cuestión de, en este caso de la pedofilia en cuestión legal, las religiones, la política, etcétera, son debates que pues nunca se van a terminar. ¿Por qué? Porque cada persona forma su criterio, cada persona tiene su pensamiento, su forma de ver, sus creencias, etcétera, y pues es aceptable y es respetado todo eso. No hay ningún problema. Pero en cuestión mental, si es menor de edad, ahí sí ya es un problema. Si tú tienes 30 y tu pareja tiene 18, algo sí no está bien en tu cabeza. Muy bien. Entonces vámonos a la siguiente, que es la necrofilia. Necrofilia es el deseo y excitación sexual por los cadáveres. ¿Sí? Los cadáveres. Hay personas que sienten placer y deseo sexual cuando están con un cadáver, con una persona muerta. Les voy a platicar el caso que nos platicó una maestra, que ella le sucedió cuando ella estaba haciendo su residencia. Ella es perito, ella tiene una maestría en psicología forense y psicología criminal, algo así, no me acuerdo bien, y ella estuvo trabajando un tiempo como practicante en lo que era, bueno, donde llegan todos los cuerpos y todo de la morgue de periciales. Y nos platicó que había una médica que era forense, la cual les hacía la autopsia y todos los cadáveres, y que ella, la médico, era muy guapa, muy bonita, muy simpática y todo, pero ella no sabía que tenía su trastorno, que era necrofílica, la doctora. Resulta que la doctora llegó el cuerpo de una persona, de un varón que había tenido un accidente donde falleció, pero el cuerpo se encontraba básicamente ileso. Había muerto por el impacto, pero no estaba destruido ni desfigurado el cuerpo. La doctora tuvo relaciones sexuales con el cadáver. Cuando el hombre muere, tiene una descarga de energía tan grande que tiene una erección. Sobre todo cuando es a través de un accidente, por la cantidad de adrenalina que se da del cuerpo. Y entonces al llegar esta persona a la morgue, pues tenía la erección. La doctora aprovechó y tuvo relaciones sexuales con él. Tiempo después, la doctora salió embarazada y le metió demanda a la familia del fallecido y ganó la Pero demanda. ganó la Que- demanda. Sí, es lo peor, ganó la demanda. Le tuvo que dar la familia dinero para que se aliviara y tuvo que darle manutención para el niño. Obviamente la familia feliz porque lo tomaron como un milagro, que porque su hijo había muerto, pero que había dejado algo para ellos, para que lo recordaran y bla, bla, bla. Pero pues la doctora había tenido sexo con un cadáver. Chale. Así Y se que, supo que tuvo relaciones con el cadáver y aún así lo pasaron bien. sí, aún así la familia lo sintió como Qué una loco. bendición.
Así de grave está pues las creencias en México, pero bueno, entonces pues no pasó a mayores, nada más metió la demanda, ganó la demanda porque la familia lo aceptó y pues tuvo la doctora un hijo de un muerto. Así que sí, está muy loco. ¿Qué pensará el niño cuando pregunte, verdad? No creo que, bueno, quién sabe, a lo mejor sí le llegan a decir, pero imagínate el trauma, Sí, pues yo pienso que ya una edad donde ya pueda razonar, ¿no? ¿sí? De mi mamá tuvo sexo con mi papá muerto. Ah, pues ¿Y bueno. cómo es eso posible en base a la adrenalina? Yo entiendo, ¿no? Pero ya, digamos, intercambiar flujos cuando uno ya está muerto, o sea, como que... Cuando la persona muere, lo que sucede es que lo primero que afecta viene siendo el tejido del cerebro. Es una de las primeras partes que podría decirse que muere la conciencia, pero sin embargo el resto del cuerpo sigue funcionando durante cierto periodo de tiempo. En este caso, como murió a través de un accidente, varios de sus órganos no estaban dañados. Únicamente lo que se dañó fue parte del corazón, los pulmones y fue lo que lo mató. Pero el resto de sus órganos seguían funcionando y por la descarga de energía que tenía y como seguía funcionando el cuerpo, pudo tener una eyaculación y pudo tener la erección. Obviamente hay casos donde pues si se destruye el área genital o parte de ella, pues no va a poder tenerlo, pero pues en este caso se dieron los factores para que ella pudiera tener al hijo, que sí es Órale. posible. De hecho hay cadáveres que los músculos, por última reacción que tienen, la memoria muscular y todo, pueden llegar a levantarse, a sentarse. Ah, eso sí, 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 sí. Viene siendo lo mismo en este caso, ya viene siendo como algo natural del cuerpo y por eso eyacula. Pero pues bueno, cada cosa. Muy bien, vámonos al siguiente trastorno. El siguiente trastorno es trastorno, ese fue, froteurista. El trastorno froteurista es de los más comunes en hombres y es muy común en la actualidad. ¿Por qué? Es sentir excitación al rozar tu área genital con el cuerpo o prendas de otra persona sin su consentimiento. Los Como un acosador. famosos, ajá, los famosos acosadores sexuales de los metros, transportes públicos, etcétera, son frotteuristas, tienen ese trastorno, sienten excitación y se masturban hasta llegar al orgasmo únicamente con frotar sus genitales, ya sea con la parte del cuerpo de otra persona o con el cuerpo directo de otra persona, sin que la persona dé su consentimiento. Ya pues ya vamos a un punto donde pues ya está bien una enfermedad. No es normal que una persona haga eso tampoco. Ya tiene daños mentales bastante grandes, bastante graves. El siguiente es el trastorno voyeurista. El trastorno voyeurista, no, voyerista, perdón. Trastorno voyerista. Este trastorno es de los más comunes de todos. ¿Por qué? Porque es sentir placer al observar a otra persona en su intimidad. El hecho de ver que otra persona está en su intimidad, ya sea desnudándose, masturbándose o teniendo relaciones sexuales con otra persona, te va a causar a ti placer y puedes llegar incluso al orgasmo. ¿Por qué digo que es de los más comunes? Porque la mayoría de la población ha visto y sentido placer, incluso llegado al orgasmo, viendo pornografía. La pornografía entra dentro del voyeurismo, entra dentro de los voyeuristas. El hecho de ver pornografía
puede considerarse dentro de este trastorno. Obviamente, para considerarte voyerista, no únicamente es ver pornografía de vez en cuando, haberla visto una vez en tu vida, 2 veces en tu vida, no. Es que constantemente estás viendo pornografía o constantemente estás buscando espiar a personas para verlas en su intimidad. Que sí hay casos donde hay personas que incluso instalan cámaras para observar a sus vecinos, a sus exparejas o incluso a personas que les atraen. Les digo, hay gente muy loca y muy enferma en este mundo. Siguiente trastorno. No entra Trastorno. como en el, pero no entra como en el, como el pedofilia y ese tipo de cosas. No, la pedofilia es únicamente cuando son personas menores de edad. No, pero se escucha como muy, casi igual porque pues prácticamente ver tanto, sabe, cualquier tipo de edad, pues así como pues una persona mayor con un niño, por ejemplo, no sé. Pueden combinarse, puede ser que la persona no sufra solo de uno, puede ser que sufra de diferentes, puede ser que tenga pedofilia, puede ser que sea voyerista y puede incluso que sea transvestista. Imagínate un señor de 60 años que espía a niños de 10 o 11 años e incluso tiene relaciones sexuales con ellos y se viste de mujer. Sí, y lo hay, lo peor que Enfermo es. mental. Sí, sí los hay. Hay personas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, del que se basaron en hacer la película de eso, que era un señor gordito, el cual tenía su puesto de hamburguesas y se disfrazaba de payaso. Se disfrazaba de payaso, abusaba sexualmente de los niños, los mataba y luego se los comía y los daba de comer en su puesto de hamburguesas también. Él No, ya sí, combinó. sí, es una película, ¿no? Eso sí, sí, creo que sí Bueno, lo he visto. ajá, de ahí se basa eso, pero él fue un asesino real de Estados Unidos. Oh, Condenado a muerte, ¿verdad? Ese ¿Sí? fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. Pero, por ejemplo, en ese caso, esta persona pues ya sufría psicopatía, sufría paranoia, tenía rasgos esquizofrénicos, tenía el trastorno pedofílico, de pedofilia, era froturista, voyerista, etcétera. Esa persona ya estaba, pues así que súper enferma. muy bien, sí. Pero sí pueden combinar varios trastornos, no solamente es que es pedofílico, ya no, puede tener más. De hecho, dentro de los trastornos sexuales, ahorita lo vamos a ver, también entra el masoquismo y el sadomasoquismo. Hay personas que sienten placer al hacer dolor y personas que sienten placer al sentir dolor. Pero ¿cuándo se considera ya como un trastorno? Cuando ya no es algo normal. Hay ocasiones que hay personas que dicen, ah, me gusta Como el el sexo, cutting. ajá, me gusta el sexo duro, que me nalguen, etcétera. Pero hay personas que incluso compran látigos y se pegan con látigos. No, sí, sí. Agarran navajas, cuchillos y se cortan con cuchillos, con navajas. Hubo un caso que nos platicaban en la universidad, de una universidad de la ciudad de Nueva York, donde en una fraternidad, una chava que era masoquista dio su permiso y todo legalmente lo firmó para tener relaciones sexuales con diferentes personas y mientras tenía relaciones sexuales podían írsela comiendo. Le podían ir arrancando con los dientes Mm, partes de su cuerpo. muy molido. Imagínense qué tan enfermo debe estar tanto esa persona como las Como personas que la que. hicieron eso. Y sí. Pero ¿Y sí lo bueno, hicieron de verdad? Y murió, me imagino, ¿no? no, no murió, acabó demasiado lastimada y acabó en el hospital con heridas pues bastante graves. Ujú. Siguiente trastorno sexual, que es el exhibicionismo. Exhibicionismo, ¿qué es el exhibicionismo? Es sentir placer al ser observado en tu intimidad. Aquí hay diferentes tipos de exhibicionismo. Están las personas que les gusta tener relaciones sexuales en lugares donde pueden ser vistos
por cualquier persona que pase, lugares públicos, por ejemplo, en parques, en jardines, en automóviles, etcétera, y eso les causa placer, el estar ahí y el hecho de que en algún momento otra persona pueda llegar a verlos, les causa placer. Hay personas que ya es un grado más alto de exhibicionismo, donde se graban teniendo relaciones sexuales o incluso pagan a personas para que los vean mientras tienen relaciones sexuales. Este también es el caso de algunos actores del porno que sienten placer porque los están grabando, por eso lo hacen más que nada. Y luego ya está el siguiente grado, que es cuando salen a la calle y muestran sus genitales a cualquier persona que vaya e incluso se masturban enfrente de ella para sentir placer. Son los diferentes tipos de exhibicionismo que hay. Cualquiera de los tres son enfermedades mentales. Muy bien. Siguiente, que a lo que íbamos, que es el masoquismo, que es sentir placer por el dolor, y el sadomasoquismo, que es sentir placer al hacer dolor. El masoquismo, siento placer porque me hacen dolor, y el sadomasoquismo es siento placer al hacerle dolor, al lastimar a otra persona. Vamos a cambiarle a hacer dolor por lastimar, hacer daño. Que es como les digo, hay casos extremos donde esto se sale de las manos y terminan lastimando además a su pareja y todo. De hecho, hasta hay un meme que últimamente he visto mucho que dice, en vez de venirse, se fue. Muy bien. Entonces, estos son los trastornos sexuales psicológicos. Son algunos de ellos. Hay un sinfín de trastornos psicológicos en la cuestión sexual. Únicamente les estoy diciendo los más comunes que hay. Pero hay, no se pueden imaginar, tan solo de los fetiches son más de 200. Ahora vámonos a los trastornos físicos. ¿Cuáles son los trastornos físicos? Los trastornos físicos son aquellos que son ya no únicamente por algo psicológico, voy a comentar, sino que ya influye algo fisiológico, algo corporal. Vamos a empezar con los de las mujeres. Las mujeres tienen uno que se llama vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Es inflamación del área genital, la cual impide tener una vida sexual placentera, ya que sentirá dolor al mantener el coito. ¿Qué es el coito? El coito es el introducir lo que viene siendo el pene en el pene en la mujer. Eso es el coito. El coito forzosamente tiene que ser hecho por el pene. Entonces las mujeres, como tienen una inflamación en esa área, en el área de genital, esta inflamación va a hacer que la vagina se achique, esté apretada, pero va a estar tan apretada que al momento de tener coito, esto va a generarle dolor, va a empezar a expandir los músculos inflamados y le va a generar un dolor constante. No van a poder disfrutar del sexo. El vaginismo es originado por alguna infección, es originado por algún daño físico, el cual pudo ser desde nacimiento o pudo ser por algún golpe. Si sufrieron un golpe muy fuerte, un traumatismo en el área genital, esto puede llegar a ocasionar un vaginismo en la persona. Se puede tratar únicamente con cirugías. ¿Cómo lo tratan? Ya sea removiendo parte del músculo o removiendo lo que viene siendo los nervios para que la mujer no sienta dolor. ¿Qué más le puede provocar el vaginismo a la mujer? Al tener inflamados los músculos, esto le puede provocar rosaduras,
le puede provocar cortes, le puede provocar dolores intensos, cólicos, etcétera, mientras tiene sexo o después del sexo. ¿Cuál otro existe en las mujeres? La vagina revertida. ¿Por qué vagina revertida? Déjenles pongo el paint. Bueno, la pizarra. Se supone que la forma natural de la vagina no es como se las pintan, que es así como una T que está aquí así. No, no está recto. Es una pequeña curva. Esto es la vagina. ¿Qué sucede? Que esta es su forma normal. ¿Por qué? Porque al tener una penetración, el pene entra y no choca con nada. Puede tener una penetración normal. Pero hay mujeres que lo tienen revertido, que va hacia abajo. ¿Esto qué ocasiona? Que al momento de introducir el pene choca. Al chocar con esta área, provoca dolor. Por lo tanto, la mujer no siente placer y puede llegar a ser muy doloroso para la mujer y también puede provocar diferentes daños como rosaduras, cortes, etcétera, lo cual va a ser incómodo para la mujer. Esto es en cuestión de la mujer. En cuestión del hombre, existen los que viene siendo ese me fue su nombre. Este, eyaculación precoz. ¿Qué es la eyaculación precoz? La eyaculación precoz es cuando el hombre eyacula antes de 5 minutos. Hay hombres que en menos de 1 minuto eyaculan. ¿Esto por qué es un problema? Porque la mujer no va a poder sentir satisfacción sexual y el hombre va a sentirse menos. Va a dañar su autoestima, va a dañar su, ¿cómo se llama? Su carácter, su hombría, etcétera, porque en cuestión de segundos puede llegar a eyacular. ¿Por qué es ocasionada la eyaculación precoz? Hay dos factores. Uno, puede ser ocasionada porque el hombre está acostumbrado a masturbarse y cuando se masturba, como tiene que eyacular rápido, generalmente tarda de 1 a 2 minutos, de 1 a 3 minutos en eyacular y esto provoca que cuando tenga relaciones sexuales ya esté condicionado su cuerpo a eyacular en ese tiempo. ¿Cuál es la otra? Puede llegar a eyacular de forma precoz por problemas de autoestima. Puede ser que se sienta menos, puede ser que tenga problemas de estrés, de ansiedad, etcétera, y esto afecta también en la parte sexual, haciendo que eyacule de forma anticipada. Existe también la eyaculación tardía. ¿Cuál es la eyaculación tardía? Pues es lo contrario a la eyaculación precoz. Es cuando el hombre tarda más de 25 minutos en eyacular. Hay hombres que tardan hasta 1, 2 o 3 horas en eyacular o incluso no pueden llegar a eyacular. ¿Por qué es provocada la eyaculación tardía? En este caso es provocada ya sea por problemas psicológicos en el autoestima también, o puede ser provocada por algún daño. Puede ser que el hombre se haya lastimado mientras se masturbaba, lo cual le dañó los nervios y esto ocasiona que ya no sienta tanto placer al inhibir el área del pene. ¿Qué otra cosa? Alguna cirugía. Una cirugía en el área genital puede llegar también a desensibilizar toda esa área y ocasionar que no sienta el mismo placer y tarde más tiempo en eyacular. Algún golpe, alguna caída, etcétera, también lo puede llegar a provocar. Y por último, lo que viene siendo disfunción eréctil. La disfunción eréctil es provocada generalmente por algo psicológico. ¿Qué es lo psicológico? Viene siendo ansiedad, estrés, baja autoestima, etcétera. Pero también hay casos donde la disfunción eréctil puede ser ocasionada por algún daño en el área genital. Ya puede ser en algún nervio, ya puede ser que tuvo un golpe, un traumatismo, etcétera, lo que ocasiona que no fluya de igual forma la sangre.
en lo que viene siendo el aparato reproductor masculino y de esta forma no haya una erección. Existe algo que se llaman las pastillitas dichosas, las azulitas que se llaman, ¿cuál fue el nombre? Viagra. El Viagra, pero ¿cuál es el problema del Viagra? Que si tú tomas Viagra porque tienes disfunción eréctil, pero tu disfunción eréctil no está diagnosticada de cierta forma y tú lo consumes, en lugar de ayudarte te puede perjudicar. ¿Cómo? Puede hacer que tengas la erección, sí, pero puede ser que la erección dure más tiempo del que debería. Si dura más tiempo del que debería, el pene comienza a inflamarse. Comienza a inflamarse y a cortar la circulación. Se comienza a engangrenar el pene. Todo el área del pene se engangrena y te lo tienen que cortar. O si estás a tiempo, te meten una jeringa y comienzan a drenarte sangre. Lo cual, Acabados. sí, ha de ser muy doloroso. Imagínense que les metan una jeringa por ahí y les empiezan a drenar la sangre. Si cuando te sacan sangre para donar o para una prueba duele, imagínense. Qué No, feo. sí. En Así, todos los casos, en cualquiera de los tres estamos acabados. sí, en cualquiera de los tres están acabados. Pero bueno, así es esto. Ninguno nos salvamos, ni hombres ni mujeres. Ahora, hay uno que se le considera anorgasmia. Afecta a los dos. ¿Qué es la anorgasmia? La anorgasmia es no sentir placer. Hay hombres, hay mujeres que nunca han llegado a un orgasmo. ¿Esto a qué se debe? Se puede ver algo psicológico. Generalmente está más arraigado la parte de que la persona sufrió alguna violación, algún abuso sexual en alguna etapa de su vida, lo cual hace que la persona en vez de sentir placer, sienta dolor, sienta miedo, sienta otras cosas en vez del placer. O también puede estar ligado a que la persona tiene un daño en lo que viene siendo la parte de las terminaciones nerviosas que se encuentran en el área genital, lo cual hace que no sienta placer. Aquí las mujeres tienen un poco de ganancia en cuestión de los hombres, porque si es algo físico que tiene dañado en los nervios que están en la parte de, ¿cómo se llama? En la parte genital, las mujeres pueden sentir placer por otras partes de su cuerpo, el hombre, ¿no? Así que el hombre la lleva más a perder con la anorgasmia que la mujer, pero es para ambos casos. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Pues con eso terminamos lo que viene siendo ética y a partir de la próxima semana empezamos a ver lo que es filosofía. Ok. Muy bien. Entonces, la próxima clase, los primeros 10 minutos, los vamos a tomar para hacerles un examen. Les voy a hacer un examen, va a ser de forma oral, van a hacer un total de 18 preguntas. ¿Qué les voy a preguntar? Que 18 preguntas, un total de 10 preguntas. Les voy a preguntar sobre todo lo que vimos en ética, 10 preguntas, va a ser de forma grupal. Si me contestan 10 preguntas bien, tienen un 10. Si me contestan 9 preguntas bien, tienen un 9 y así sucesivamente. Van a tener, Pero entre todos, ¿verdad? entre todos, van a tener un lapso de 30 segundos a un minuto aproximadamente para responderme cada pregunta. Excelente. Una pregunta, si yo no estuve en otras clases anteriores, ¿solamente fui en esta clase o también de otras? Bueno, en este caso para ti, déjame, ahorita lo checo yo con David, a ver Ah, si ok, te manda lo que viene siendo el video de la clase pasada muy y ya bien. nada más es cosa de que lo veas y ya te pones al corriente. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la próxima clase, los primeros 10 minutos va a ser su examen y posterior a eso empezamos con filosofía. Muy bien. Muy bien. Entonces, los veo el próximo domingo. Que tengan bonita semana y hasta luego. Nos Gracias. vemos. Buenas Igualmente noches. descansen. Buenas noches.